Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hello. ¿Ya volvimos? Feliz Thanksgiving, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes. Cumpleaños, viernes, feliz todo. Estamos aquí de nuevo. Esperamos que nos acepten y les traemos Una disculpa. esta crónica como ofrenda. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Antes de comenzar, queremos darle unas gracias así como infinitas Súper gracias. a Mari Lechuga. Muchas gracias. Nos mandó una ilustración que va a aparecer aquí. Para que vean qué bonita está. Nos hizo un dibujo bien bonito de nosotras que casi nos hace llorar. No lloramos Sí. porque ya tenemos que empezar a grabar Sí. esto. Ustedes no saben, crónicos, todo lo que ha pasado por nuestras vidas. Pero antes de platicarles eso, le queremos agradecer Hagamos un infinitamente. live de chismes. De verdad. Muchas gracias, Mari. Nos hiciste la En tarde. serio, sí. Muchísimas gracias. Casi lloramos. Me lo voy a tatuar, yo Está creo. bien bonito. Sí está loca mi amiga. Se lo Sí, puede me lo voy a tatuar. tatuar, Sí, se yo lo puede creo, tatuar. la verdad. Y lo amé. Y mira, güey, neta, o sea, Es mi suéter de la sí. carita feliz. Y aparte de eso, las Macs son del color que cada una tiene, o sea, todos los detalles. El pelo está de Así dos es. colores. No, Gracias. o sea, Muchas gracias. Muchas gracias. Somos muy felices. Entonces, bueno, comenzamos. Hola, crónicos. La crónica del día de hoy, acepté hacerla. Teníamos que haberlo grabado esto desde hace mucho tiempo. Otra Un vez, poquito, no un vamos a mes. empezar con la chorcha. Yo creo que les vamos a hacer un live para que sepan Sí. todo lo que ha pasado en este tiempo. Digo, nada. Que nos digan a qué hora pueden un live. Ajá, y no es nada así como, pero fueron toda Son- esa suma de pequeñas cosas que no nos había dejado estar aquí hasta el Una día de serie hoy. de eventos desafortunados y afortunados. Y afortunados. Entonces, bueno, la crónica del día de hoy acepté hacerla porque ya la habían pedido N número de veces, casi todos los que nos han visto en alguna ocasión nos habían preguntado si la íbamos a hacer, y ustedes ya saben que yo me niego a hacer casos de niños. Entonces, terminando de hacer una serie de relatos como los últimos dos que hicimos y con todas las prisas que traíamos cuando terminamos de hacer los últimos dos episodios, le dije a Leti, ¿sabes qué? Hay que hacerla. Jalo. Ya ando enrolada en casos fuertes, hay que hacerlo. Y en cuanto empecé a hacer la investigación, para este caso me arrepentí. La crónica del día de hoy me enfermó el alma. Y si en algún momento sentí que había llegado a mi límite con Fish, este tipo del que vamos a hablar ahora me hizo sentir que es cierto que los monstruos son reales y que, como dice Stephen King, viven entre nosotros. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio Meta, un municipio de Colombia, fue capturado un hombre. Horas antes había intentado abusar y asesinar a un niño. Un indigente que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó al hombre con piedras, obligándolo a huir. El indigente liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Liscano. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de violación y secuestro del menor.
Lo que descubrirían después sería una novela de terror salida de la imaginación más retorcida. El relato de ese niño era apenas la punta del iceberg. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Luis Alfredo Garavito, la bestia. Leti, te mandé mensaje y te dije, me hice daño con la decisión que Es tomé. verdad. Y yo también al Y, decirle, sí, y me estoy hagámoslo. riendo porque es el último momento en el que me voy a reír a lo largo de esta crónica. Neta, sí. Porque junto con Fish es lo peor que he leído, visto, escuchado en mi vida. Sí, por dos. Porque me acuerdo, me dijiste específicamente, ve tal, 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 para que lo puedes agregar a parte de tu investigación. Y lo voy a decir Ajá. en inglés primero. When I tell you that I was sobbing. O sea, neta fue un llanto de esos que se te mueve todo el cuerpo cuando lloras. Y pues claro que el señor Mosqueda me dijo, what the fuck. O sea, ¿qué estás viendo? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Por qué se están haciendo esto? Ujú. Ya cuando le expliqué y le iba platicando en lo que hacía mis notas, me dijo, ¿van a llorar cuando estén haciendo esa crónica? Y le dije, yo creo que sí. Porque te hace sentir impotencia, coraje y muchísima tristeza. Muchísima, muchísima tristeza. Eso es lo que más me hizo sentir esta crónica. Una tristeza que se me quedó aquí como en el pecho el resto del fin de semana. Puse, caí en un loop que me ha dejado con el corazón apachurrado y que sé que era lo mismo con los crónicos, que ni siquiera me puedo imaginar cómo se sintió el país entero y menos los padres de tantos y tantos niños. Y menos, a lo mejor no tienen, bueno, no sé si tenga que ver o no, pero el hecho de que la mayoría de los casos que les contamos es de gente que ya falleció, Sí. me hace sentir menos mal, porque Ajá. el mal ya se murió con ellos, por lo menos el que ellos traían, ¿sabes cómo ya se están pudriendo? El hecho de saber que Infeliz gusano, inmundo. así sigue vivo, me causa, ¿sabes? Asco, tristeza, coraje, Ujú. pero vamos a darle. Yo sé que no es necesario que dé mucha intro, sé 1,000,000% que si alguna vez nos hacemos famosas, este es de esos videos que no se pueden monetizar Sí. y que simplemente tenemos que hacer a manera de alerta y de, como se los hemos dicho siempre, regresar un poquito de memoria a las pequeñas e indefensas víctimas y a todos sus familiares. Agárrense porque aquí vamos. Con un perfil muy bajo y asesinando a niños de muy bajos recursos. Al momento de su detención, las autoridades colombianas ni siquiera sabían que tenían un asesino pederasta libre. Nadie lo estaba buscando. Nadie, excepto las familias, estaban buscando a todos esos pequeños. Como ya se los dije el jueves 22 de abril del 99, en una zona rural de Villavicencio, fue capturado un hombre. Horas antes había intentado abusar y asesinar a un niño. El hombre indigente lo había apedreado, se fue, lo empezaron a buscar y al momento de su detención, Garavito dio un nombre falso con el que estuvo detenido varias semanas. A la fecha las autoridades tienen más de 20 cajas, al día de hoy, con restos de niños que no han podido ser identificados, pero que fueron encontrados en lugares en donde Garavito dijo que había que buscar cuerpos. Porque en un momento le dan un mapa, digo más adelante se los voy a decir, pero... Y empieza a poner como círculos y empieza a poner números. Y le dicen, es como, porque no vas en orden? Y dice, no, es el número de niños que van a encontrar en cada lugar. Ajá. Entonces, voy a iniciar por su infancia y luego vamos a desenmarañar todo esto. Antes de eso, les quiero decir que toda la información que hay de él, de su infancia, etcétera, etcétera, es información que él ha dado. Y muy probablemente no sea objetiva porque son niños. Entonces les voy a dejar los links para que ustedes vayan y vean cuando lo están entrevistando.
y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar la historia otra vez. Esta es una historia que él ha dicho en numerosas ocasiones, en numerosas entrevistas. Es lo que él platica, es su experiencia, es, entre comillas, la verdad de todo lo que pasó, su infancia. em, y bueno, le voy a dar. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, Quindío. No tuvo una niñez envidiable, lo cual algunos estudiosos de su perfil criminal toman en consideración para analizar sus actos, como ya se los hemos dicho en todas las crónicas. Él era el mayor de 7 hijos y existe evidencia que se trataba de un niño introvertido y en ocasiones violento. Era motivo de burla entre sus compañeros del colegio y los profesores tampoco colaboraban con, porque lo rechazaban y a raíz de eso dejó los estudios a los 10 años. En una de las audiencias en su contra, Garavito también explicó que en su casa nada era distinto. Y dijo, cito, tenía la desgracia de estar dentro de una familia que se la pasaba discutiendo, peleando y lanzándose palabras de grueso calibre. Todo eso lo dijo él cuando lo estaban entrevistando. Además recalcó que Manuel Antonio Garavito, su padre, era un hombre violento que trataba de forma degradante a su mamá Rosa Delia Cubillos. El investigador Jesús Hernández Bellido de la Universidad de Alicante recogió el testimonio que dio Garavito sobre su relación con su papá. Es decir, pues él solo es el que sabe, ¿no? O sea, él es el que estaba declarando. Lo entrevistaron y fue lo que él dijo. Él definió como muy rígido la relación con su papá. Luego explicó que su madre fue objeto de palizas, incluso cuando se encontraba embarazada de sus hermanos. Y cito, yo fui el único que la defendí. En ese contexto, los tratos hacia Luis Alfredo no eran distintos. Los insultos eran interminables para el menor y solo era requerido por él para cumplir tareas, es decir, su papá nada más lo tenía como mensajero. Además, se conoció que era Manuel Antonio quien no le permitió tener amigos o novia. Eso lo dijo él también. Extrañamente, con recuerdos vagos, dice que su padre era quien perpetró el primer abuso sexual que vivió él en su vida. Y dice, cito, mi papá no dormía con mi mamá. Mi papá dormía conmigo. Él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. Todo esto lo confesó Garavito en una de las audiencias en su contra. Además, dijo que a sus escasos 12 años fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre, quien cometió esos actos contra él de forma sistemática. Era dueño de una farmacia y decía que lo torturaba y abusaba de él sexualmente, causándole daños en sus genitales. Entre todas las cosas que vivió Garavito, confesó que recibió golpes en el pene y glúteos mientras se encontraba amarrado a una cama. Le atribuye a esta experiencia que no se sintiera suficientemente heterosexual cuando vio revistas pornográficas por primera vez. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero, como ya se los dije, pues este video muy probablemente si alguna vez nos hacemos famosas no se va a monetizar. Lo dije en las últimas dos, lo dije con Fish, que había cosas muy gráficas. Voy a tratar de no ser tan gráfica con este. Hay cosas que están horribles, que son cosas que ya leí y nunca voy a poder desleer. Les voy a decir algunas cosas para que vean qué tipo de cosas hacía y por qué se me hace una persona tan aberrante, porque eran niños. Pero si no quieres escuchar cosas que les hagan a los niños, este episodio no es para ti. Entonces nada más quería dejarlo ahí, ¿ok? Dice que los abusos del hombre duraron 2 años, los del farmacólogo, que era amigo de su papá y que era quien abusaba de él sexualmente, hasta que él se mudaron de esa casa al municipio de Trujillo, en el departamento de Valle del Cauca. Fue ahí donde otro hombre, según él, volvió a violarlo, otro amigo de su papá. Garavito aseguró que no dijo nada por el temor que sentía de que su familia decidiera creerle al victimario. Entonces se supone que nunca le dijo al papá que alguien más estaba abusando de él sexualmente, aunque el papá, según Garavito, abusaba de él sexualmente. ¿Ok? Todos abusaban de él. Fue después de eso que a temprana edad tuvo su primer intercambio de los crímenes que él
que él haría después. Y dijo: después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama en donde yo insinué que se quitaran la ropa y empecé a acariciarlos. Ahí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Eso fue una de las partes que le confesó a Herranz Bellido en el perfil criminal que le hizo a Garavito. Ujú. Es el mayor de los 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosia Delia Cubillas, como ya les mencioné. Solamente estudia hasta quinto de primaria. Y básicamente eso es lo que tenemos sobre él y sobre su infancia. Dice también que desde que se salió de la escuela empezó a padecer ataques de ira por parte de su papá y que él tenía ataques de ira, paranoia y psicosis debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su papá. Entre ellas decía que lo quemaba con velas, le cortaba con las navajas de afeitar y lo ataba en los árboles y le pegaba con el estuche de un machete durante horas. Ok. ¿Ok? Otra vez, toda esta información es información que él dijo. Entonces, cuando dice más adelante que él tenía psicosis, paranoia, etcétera, etcétera, no está registrado. Es algo que él declara. Claro. ¿Ok? Entonces, también dice que mientras hacía este tipo de declaraciones, decía que su papá obviamente lo abusaba sexualmente de manera sistemática. Y como ya lo hemos visto en la mayoría de las crónicas, este es un combo letal. Sin embargo, en este caso, otra vez, me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan. Como ya les dije, les voy a dejar los links para que puedan entrar a ver la entrevista, que fue la que yo le dije a Leti. Necesito que veas esa entrevista. Y es una entrevista que le hace un señor, ahorita que ya está mayor, a Garavito, en donde dice, cuando le preguntan sobre los asesinatos y dice que fue un error que él, no dice No un dice error, error. dice una falta o un error que yo cometí, Son pero que ya errores, estoy son pagando. hechos que yo cometí que ya pagué. Él sí que ya pagó. Ajá, que ya O que pagó. está pagando. Ajá, y que por eso está en la cárcel, pero ya, o sea, ya soy buena persona. Pero bueno. En febrero de 1998 se descubrieron 2 cadáveres desnudos de niños tirados. Ok, aquí va. A partir de aquí empieza lo feo. Solamente quería avisarles. Se encontraron 2 cadáveres de niños desnudos tirados uno al lado del otro en las afueras de la ciudad de Genua, Colombia. Si no lo dije bien, lo siento mucho. La ubicación estaba ubicada en la ladera de una colina como la mayoría de las otras escenas del crimen que habían venido apareciendo. Al día siguiente, a solo unos metros de distancia, se encontró un tercer cadáver, esta vez en avanzado estado de descomposición. Todos los cuerpos habían sido atados de las manos. En la zona se pudieron detectar numerosas manchas de sangre, así como un cuchillo. Los cuellos de los cuerpos y los genitales externos estaban profundamente cortados. Una investigación más cercana de los cuerpos reveló marcas de mordeduras y signos de penetración, y también se encontró una botella de lubricante. No se pudo determinar el intervalo post-mortem. La tipificación del ADN de las tiniciones o de las muestras recolectadas no podía realizarse debido a los costos. Y esto fue una constante. Mientras estaba leyendo esto, Todo era por los costos. todo era por los costos, güey. Será... Es súper irrelevante, pero... Porque esa ciudad era muy... El país en general, es que cuando todo esto pasó en Ah, general, sí, es verdad. o sea, Colombia estaba, ¿sabes? Sí, estaba pasando... Había mucha guerrilla. Sí, todo eso. Entonces, Estaban pasando por... creo pero, que güey, o sea, no es la como que economía. sí. O sea, ahorita les voy a platicar qué tenían que hacer los niños, pero es como, va a ser spoiler, déjenle sigo. Dado que en ese momento había varios asesinos en serie conocidos, sueltos, varios, no estaba claro si eran víctimas de Pedro Alonso López,
que él tiene alrededor de 70 víctimas, localmente conocido como el monstruo o el estrangulador de los Andes. Sin embargo, las escenas del crimen y el estado de los cadáveres no coincidían en absoluto con su modus operandi, porque él solo mataba niñas. Ok. La elaboración del perfil no fue posible debido a problemas organizativos y de finanzas. Se descubrió que los niños muertos habían estado viviendo en un pueblo cercano, los primeros que encontraron, bueno, los dos que les acabo de mencionar, y tenían 11 y 13 años, y habían sido amigos cercanos. Provenían de un entorno socioeconómico muy pobre y tenían que trabajar en las calles vendiendo frutas, chicles y diferentes cosas para aumentar los escasos ingresos de su familia, 13 y 11 años. Los investigadores notaron que la madre de una víctima dijo que su hijo regresó brevemente a la casa el día que desapareció y le dijo que ayudaría a un hombre con un transporte de ganado. Y también se dieron cuenta que era extraño que todos los niños desaparecían alrededor de las 10 de la mañana en diferentes días. Y fue como que... Ok. La explicación que se encontró mucho más tarde fue que Garavito solía ofrecerle a los niños jugo o pastel en una tienda local. Verificaba, o sea, se daba cuenta quiénes eran los niños como más débiles y al mismo tiempo quienes tenían la piel más suave y que no estuvieran tan morenos. Así, ajá. Ok. Luego les pedía que caminaran con él o que lo ayudaran a llevar algo. Garavito ajustó no solo sus atuendos, vendedor ambulante, vagabundo, cura, etcétera, sino también la tarea que le pedía según la situación local. Es decir, estudiaba el entorno. ¿Ok? Esto quiere decir que si estás estudiando, estás planeando. ¿Ok? También la tarea les pedía así como llevar un cajón de naranjas, ayudarlo con ganado, cosechar cañas de azúcar, etcétera, etcétera. Y también le prometía drogas a los niños que eran adictos y pagaba apuestas a los niños que les gustaba apostar. Ok. En ese tipo de sociedad. De ese tipo de sociedad estamos hablando y no culpo a los papás o a nada, simplemente el tipo de necesidad, el tipo de sociedad, él estudiaba y se aprovechaba de eso. Sí. Inicialmente Garavito simplemente les había ofrecido dinero, pero como la mayoría de los niños encontraban esto sospechoso, no se iban con él. Entonces cambió a una combinación de promesas y una cantidad de dinero apropiada, pero ligeramente elevada, generalmente poquito más de lo que les valía un día de trabajo a los niños. Porque Entonces, eran niños que trabajaban en la calle. ajá, para poder llevar comida a su ayudar a casa, a sus papás. Entonces, dicen, los niños no se lo dirían a sus padres de inmediato, sino que utilizarían el dinero como ingresos falsos a cambio de un día libre. Y eso, güey, se me hace tan triste porque es como, Pues sabía, estaban siendo niños. sabía que necesitaban tanto el dinero que se aprovechaba de saber que ellos querían un día de no tener que trabajar, güey, contar, o sea, ¿sabes? Sí, se estaba aprovechando Sí, por completo de ellos y sí, los estaba manipulando. así es. 100%. Entonces, cerca de su ciudad natal, a las 6 de la mañana de Halloween, también en el mismo año, Garavito encontró a otra víctima al ofrecerle a un niño que lo ayudara a recolectar los dulces que había perdido un día antes. Después de que cada vez se volvía más obvio que pequeños de escasos recursos estaban desapareciendo, una unidad de 4 personas de la Oficina de Investigaciones del DEA de la provincia de Armenia empezó a buscar homicidios similares en todo Colombia. ¿Ok? Se informaron cientos de casos, cientos, pero la mayoría de los niños no habían sido identificados ni había una descripción de sus lesiones. La identificación retroactiva por el uso de los dientes fue muchas veces imposible, ya que porque los niños eran tan pobres nunca habían tenido acceso a una radiografía o porque las radiografías se habían quedado enterradas después de los terremotos del 98. Por lo tanto, hasta el día de hoy, 27 de los niños asesinados por Garavito, de menos de los que sí declaró, no están identificados. Porque me trabé. Eran niños que a lo mejor no tenían padres que los hubieran reclamado. O simplemente están en tan avanzado estado de descomposición que no saben si es uno de los que Ok. sí. O sea, que los papás dijeron, mi hijo se perdió, Ajá. pues tengo restos, pero no puedo comprobarte que sean tuyos. Ay, me dieron ganas de llorar. La reconstrucción facial se realizó en pocos casos en el Instituto de Medicina Legal de Bogotá, lo demás no se pudo porque no había dinero.
Otra serie de asesinatos de niños de 8 a 10 años en la región del Valle en el 95 suscitó nuevas sospechas. 2 de los 4 niños muertos eran primos y nuevamente todos los niños provenían de un entorno social de muy bajos recursos. Fueron descritos como niños no muy inteligentes o ingenuos y nuevamente desaparecieron poco antes del mediodía. Una vez más, los niños fueron encontrados en la ladera de una colina con plantas altas no muy lejos del pueblo. El patrón de niños asesinados más o menos en un lugar, pero en diferentes días, era una firma de Garavito. No enterraba los cuerpos, no los cubría, los dejaba ahí tirados, güey. Sí. Los dejaba tirados y una vez que encontraba un lugar en donde pudiera hacer eso, simplemente seguía llevando niños ahí. Ahí los asesinaba y ahí los dejaba, güey. Entonces, una vez que llegaban ahí, obviamente los niños se daban cuenta de que algo les iba a pasar porque había más niños muertos en el mismo lugar. Pero pues ya no se podían ir. Garavito no pudo detenerse ni siquiera en situaciones de peligro. La madrugada del 8 de junio de 1996, un niño desapareció del pueblo de Boyacá. Siguió a Garavito en su propia bicicleta, o sea, en la bicicleta del niño, por lo que no hubo violencia. El cadáver fue encontrado 5 días después, decapitado, con el pene amputado metido dentro de su boca. La mamá del niño inmediatamente empezó una búsqueda y descubrió que el niño había sido visto por última vez en la tienda local con otros niños y un extraño les estaba comprando dulces. El desconocido fue identificado como Garavito, que se quedó en el pueblo, ni siquiera se fue. Fue interrogado por la policía, pero afirmó que seguro compró dulces para los niños, pero que luego se fue solo. Aproximadamente 4 días después, Garavito asesinó a un niño de 13 años en el pueblo cercano de Pereira. Aparte del comportamiento ya mencionado, las decapitaciones, o al menos su intento, parecían ser típicos en Garavito. En muchos casos, y digo muchos, debido a la descomposición, la única manera de probar que había intentado decapitarlos eran hendiduras en la cuarta vértebra del cuello de los niños. Muchos de los cortes en tejidos blandos que pudieron documentarse fueron causados por un cuchillo que produjo laceraciones en carne viva como si la hoja fuera vieja o tuviera hendiduras. Los órganos internos generalmente se dejaban en su lugar intactos. En el abdomen, Garavito produjo múltiples puñaladas, pero ningún corte anatómico. La única excepción fue un niño de 10 años asesinado en enero del 97, que fue encontrado en circunstancias similares, pero las heridas fueron producidas por un arma punzante, sin filo. El descuartizamiento de los cadáveres solo se llevó a cabo en los casos en que las partes del cuerpo tuvieron que ser transportadas fuera de las casas en las que se habían producido en muy pocos asesinatos. En muy pocos casos también metió los cuerpos en bolsas y los hundió junto con piedras en el agua. Todo esto según sus declaraciones. En muchas escenas del crimen se encontraron botellas vacías de la marca más barata de licor local. De hecho, Garavito tenía la costumbre de abusar del alcohol. Al principio él producía su propio alcohol y dejaba las botellas vacías al igual que los cadáveres a la vista en la escena del crimen. Otra vez, no escondía nada. Encontraba un lugar, abusaba y asesinaba a los niños y ahí dejaba todo. Ni siquiera... Nada, güey. No, O sea, nada, los tiraba no, ahí y se iba. no sé por qué eso me causa mucho más malestar que los otros que sí, como tipo intentaban esconder las cosas. No sé por qué me está perturbando tanto Porque eso. los dejaba tirados como si fueran basura. Sí. Y eran niños. A estas alturas queda claro que Garavito subdividió los lugares de matanza adecuados en sectores y mató a un niño por sector. En muchos casos torturó muy lentamente a los niños que a veces ya estaban atados de una manera que todavía podían caminar una larga distancia, pero no se podían escapar. La sodomía parece ser una característica común de los casos, pero no está claro si se trataba de un acto post-mortem o perimortem, mortem. Es decir, no saben si abusaba sexualmente de ellos antes o después de asesinarlos. O ambos. Hasta el día de hoy, Garavito dibuja mapas precisos de memoria que muestran la ubicación exacta de los cadáveres. Lo sigue haciendo. A la fecha. La mayoría de los delitos se cometieron durante o alrededor de los fines de semana, cuando la mayoría de los niños merodeaban por los mercados.
Garavito trató de alejarlos durante el día porque esto generaba menos sospechas sobre la mentira de los trabajos, así como una posible no presencia en la cena. O sea, se los llevaba a la hora que él sabía que si faltaban, nadie iba a decir nada Nadie se porque iba. pensaban que estaban trabajando. Antes de las confesiones de Garavito, el público aún no aceptaba en general que un asesino fuera responsable de tantos crímenes. Por lo tanto, aunque no había ningún indicio de ello, los sospechosos habituales, como satanistas u otras organizaciones secretas, eran los acusados. ¿Por qué? Porque eran tantos y tantos los La niños cantidad. desaparecidos que no podían no podían creer que una sola persona Claro. lo estuviera haciendo. Claro. Su responsabilidad era poco probable, ya que no se produjeron dos asesinatos al mismo tiempo, o sea, la de los satanistas. Ya. El patrón de viaje del delincuente era muy irregular. Otra teoría apuntaba hacia el supuesto comercio de órganos, dado que en su mayoría pero como en su mayoría se encontraron heridas de arma blanca y dado que las condiciones en las escenas del crimen estaban tan horrendas y las condiciones eran muy poco estériles, también descartaron eso, que fuera tráfico de órganos. Ok. Como ya se los mencioné, Garavito había sido detenido bajo el nombre de un político. La identificación, De un político. Hijo de su perra. Bueno. la identificación normal de huellas dactilares no había sido posible por razones organizativas, técnicas y de dinero. En marzo del 99, luego de que la policía revisara los números de teléfono que habían sido encontrados en la ropa del preso, se dieron cuenta que la identidad era Garavito. Al fin. En Con el la cosa más 99. sencilla. Buah. Para entonces Garavito llevaba mucho tiempo en la lista de sospechosos. Ahora bien, uno de los familiares de Garavito le entregó un estuche o una caja que Garavito le había regalado. Y en el interior no solo había notas crípticas, sino fotografías del pasaporte recortadas de muchos de los niños fallecidos. Estos fueron los trofeos que él había recogido. Además, se encontró un calendario con notas. No. Esto se identificó como una lista de víctimas con fechas, dado que Garavito recuerda todos los detalles de sus crímenes, al menos eso dice, incluidas las fechas. Aún no se entiende por qué no se siguió la pista con esta lista. No. Los recortaba. O sea, los niños traían su pasaporte con ellos y los recortaba. ¿O de los periódicos? Yo o... pienso que de los periódicos, la verdad no sé, güey, no, nada más vi que decía eso y estaba tan perturbada que no sé por qué no seguí buscando. Claro. El 28 de octubre de 1999, luego de varias semanas de investigaciones confirmadas, Garavito fue expuesto por primera vez a que se conoció su identidad y se encontraron pruebas de sus crímenes. Durante el primer interrogatorio, también les voy a poner un link, perdone, me interrumpí a mí misma, también les voy a poner un link de confesiones de una persona que sobrevivió. Wow. Durante el primer interrogatorio confesó sus crímenes de inmediato y pidió perdón a Dios y a la humanidad. Quedó claro que desde 1992 Garavito había matado a más de 200 niños, el recuento de hoy, más de 300, y cometido numerosos actos con trasfondo sexual contra la voluntad de otros. Su nombre popular se convirtió en la Bestia. La cooperación de las diferentes agencias es difícil en un país muy grande que sufre constantes extremos problemas políticos, violencia masiva, especialmente entre la guerrilla y las unidades paramilitares, y problemas organizativos. Los que no saben qué es una organización paramilitar eran grupos como de personas armadas que andaban por las calles y si miraban a alguien que parecía una prostituta, la mataban para que no fuera a hacerse prostituta y no fuera a hacer algo malo. O si miraban a un vago y decían, tú te puedes convertir en un pandillero, en alguien que puede asaltar, te matamos para que no asaltes. Esos hacían. En comparación con los países industrializados, la pedofilia está bastante extendida, principalmente porque los niños y jóvenes necesitan obtener algún tipo de ingreso. Se considera que el 39% de los niños en Colombia viven en pobreza extrema, según Terre de Homs. Terre de Homs quiere decir pobreza extrema o sin
o sin casa. Esto condujo a la gran cantidad de víctimas, pero por otro lado no se pudo prevenir. No. Por ejemplo, varias veces Garavito también simplemente abandonó el país y se fue a Ecuador después de matar niños. Okay. Los fiscales de distrito, junto con sus propias unidades de investigación, que no son las mismas que la policía, pueden investigar en todo el país. En el caso de Garavito, esto se utilizó para encargar a la unidad de investigación local de Armenia que investigara todos los delitos relacionados. Esto se basó en el hecho de que el principal sospechoso procedía de Armenia, pero también que se habían encontrado numerosos cadáveres en esta región. Sin embargo, parece que otras unidades de investigación locales no compartieron toda su información con la policía armenia. Legalmente el caso contra Garavito no está cerrado porque todavía confiesa los asesinatos. Hasta el 2003 técnicamente fue declarado culpable 70 veces por 160 asesinatos separados. Dado que se consideraba que Garavito estaba dentro de sus cabales, en el sentido de ser responsable de sus actos, no podía ser enviado a una institución psiquiátrica forense por tiempo indefinido, por lo tanto fue condenado a prisión preventiva. Como en el sistema de penas de Colombia se suman las penas por cada delito, Garavito fue condenado a 2.600 años de prisión. Sin embargo, ahí te va una escupida en la cara. Esto no significa que Garavito va a cumplir cadena perpetua. Luego de la reforma del Código Penal colombiano en el año 2000, una persona no puede ser condenada a muerte ni permanecer recluida por más de 40 años en total. Pero aquí es donde yo siento que se me descontrola mi estado de ánimo. Porque no entiendo por qué. Dado que Garavito es muy cooperativo, es posible que se deba aplicar la mitigación, incluida una versión anterior. Esto quiere decir que, según mis notas, sale este año. Garavito nunca compareció ante el tribunal. Esto se debe a una norma que se introdujo en el Código Penal colombiano para simplificar los casos en los que el acusado confiesa plenamente y en los que la prueba objetiva de sus delitos está presente y concuerda con la confesión. Entonces, pues, ¿para qué? Es que entiendo que estas leyes existan para proteger de alguna manera aquellos casos en los que la persona fue obligada o que de manera compulsiva está confesando crímenes que no cometieron, pero what? O sea, no, chica, no puedo. En tales casos, los veredictos legalmente vinculantes pueden dictarse sucesivamente y sin ningún juicio formal. O sea, no le hicieron un juicio formal al Garavito. Ya veo. Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir, espetó durante la confesión. Y aunque aseguró que, y cito, no tenía ninguna perversión sexual y tampoco soy homosexual, Garavito confirmó ser el responsable de la muerte de 140 niños. La absoluta frialdad con la que describió cada ataque, sin temblarle la voz siquiera, conmocionó a los presentes. Cada vez que yo tomaba, me daba por ir a buscar a un niño. Aquella fuerza extraña que decía dominarlo por completo le llevaba cada noche a cazar nuevas víctimas y a practicar ritos satánicos con sus cuerpos. Hice un pacto con el diablo, soltó para justificar las macabras vejaciones, además de resaltar los presuntos malos tratos recibidos por su padre. Ahora, debería de venir el perfil psicológico y un poco más de información, Debería. pero lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con la segunda parte la semana que entra. Esperamos que nos hayan extrañado. Lo sentimos por partir en dos. Sí, lo siento, pero no tanto porque me gusta hacer dos partes para poder hablar y hablar y hablar y hablar. Sí, porque la segunda parte va a ser un freestyle. Un freestyle de Leti. Sí, lo va a hacer. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Ya estamos también en Amazon. Amazon Music. Amazon Music. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review. Y también ahí. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica,
Güey, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que siempre que hablo hago esto, Así, perdónenme. así le hace ella. Soy muy chola, dice Sí. mi marido. Si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a, info@cronicasdecrimen.mx. como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye, crónicos. Bye, Jackie. Bye, todos. Bye. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.